Debate en el Senado de la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo. Escuchamos lo que allí está sucediendo. Que lo que ya han hecho anticipadamente y sabiamente las provincias argentinas. Por eso resulta sorprendente que a algunos sectores de la oposición les llame la atención que la nación quiera de una vez y ya definitivamente tener una legislación específica para litigar contra el Estado federal. Legislación específica que no tiene como objetivo disminuir las posibilidades y los derechos de los ciudadanos, de los litigantes, sino que tiene como objetivo lograr un equilibrio entre el derecho del litigante, del ciudadano, y el legítimo derecho de defensa del Estado argentino, que hoy se encuentra vulnerado por la aplicación supletoria de un código que está pensado, diseñado, aprobado para resolver litigios entre particulares y para la aplicación no del derecho público, sino para la aplicación del derecho privado. Y no es solamente las provincias argentinas que han impulsado la existencia de procedimientos específicos para litigar contra el Estado, sino que lo ha hecho toda la legislación europea, de donde nuestra legislación ha tomado como referencia en los últimos años sus procesos normativos y de codificación. La existencia de códigos contenciosos administrativos, la regulación de los procedimientos cautelares y las medidas cautelares se encuentran legisladas desde hace décadas en España, que ha sido un país señero en la regulación de las acciones contra el Estado, y ni hablar en Francia, que ha sido ya el país líder en el siglo XIX, ¿no? Simultáneamente, casi con la sanción de su Código Civil, la actividad jurisprudencial francesa empezó a advertir que no se podía aplicar el mismo procedimiento entre particulares que contra el Estado. Y ahí empezó toda una creación jurisprudencial que fue guiando a Occidente, digamos, en la necesidad de establecer sistemas procesales diferenciales para los conflictos entre particulares y para los conflictos entre un particular y el Estado. Y como sabemos que en Francia llegó al máximo de la protección estatal y de los derechos de defensa del Estado sin negar los derechos de los ciudadanos, con la creación del Consejo de Estado, que viene a ser una suerte de corte paralela en donde hay que dirimir los conflictos entre particulares y el Estado, y que tiene un prestigio europeo y universal por haber sido la escuela principal, quizás a escala occidental, del derecho administrativo. Por lo tanto, nuestro atraso en la materia, si nos comparamos con los países en donde nuestro derecho se desarrolló, con Francia, con España, con Italia, e incluso con Alemania, es un atraso de 200 años quizás, o de más. Y si nos comparamos al Estado federal con nuestras provincias, es un atraso de décadas. No estamos planteando nada nuevo, al contrario, estamos tratando de desarrollar una normativa que ponga equilibrio entre los intereses del Estado y los intereses de los particulares. Cuando se escuchan voces que tratan de ver en el proyecto de medidas cautelares un instrumento para que el Estado no cumpla con las obligaciones que debe cumplir, podemos decir que es una gran mentira, es una gran falacia. Lo que se trata es de mantener esta laguna jurídica para que tengamos un Estado indefenso, pero no ante el individuo, sino ante los grandes grupos económicos, ante las corporaciones. Y los grandes estudios jurídicos de esta ciudad de Buenos Aires, que han sido también los elaboradores de la letra ideológica para que no exista Código Contencioso Administrativo Federal ni un procedimiento de cautelares. Dame el sonido. A los trabajadores de la prensa, por favor, mantener silencio porque retumba mucho lo que conversan ahí atrás. Gracias. Continúe. Nosotros tenemos hoy una situación en el Estado federal en donde para llevar adelante un procedimiento judicial contra el Estado, más allá del procedimiento administrativo, se da repetidas veces que un grupo económico, una sociedad, asesorado por grandes estudios jurídicos, eligen al juez, eligen la competencia. Como la cautelar se puede presentar ante cualquier juez, se hace un proceso de selección.
y se eligen en muchos casos jueces que son incompetentes, y esto todos lo sabemos. Y no se ha hecho en forma aislada, sino que se hace en forma permanente, continua, y lo que ha llevado a decir incluso a la misma Presidenta de la Nación la existencia del Forum Shopping. Digamos, la violación de la garantía constitucional del juez natural a partir de un ardid, de una maniobra de quien inicia un juicio que elige un juez deliberadamente, en forma previsible, sabiendo que es incompetente. Ese juez incompetente en muchos casos no deriva el expediente al juez competente, retiene el expediente. Y por otra parte, en muchos casos se da el hecho de que una vez logrado el objetivo con la cautelar, no se presenta la demanda. Con lo cual, el Estado está en un estado de indefensión, no se puede defender. Hemos visto muchísimos casos en donde se consigue con la cautelar lo que se pretende y después la demanda se dilata enormemente, meses, y se logra el objetivo con la cautelar, pero nunca con la demanda. Con lo cual nunca se abre a prueba, nunca se abre a juicio el procedimiento y nunca se llega a tener certeza sobre la legalidad del reclamo. Porque, como bien se ha dicho, quien determina la legalidad de una petición no es la cautelar, sino la sentencia. Entonces se utiliza la cautelar para buscar el juez, para dilatar el procedimiento y para que nunca haya sentencia, con el objeto de lograr la satisfacción sin que se abra prueba. Esto ha sido muy común y se ha transformado en un negocio de grandes estudios jurídicos y un negocio de las grandes corporaciones y los grupos económicos. Nosotros creemos que ya es tiempo de terminar con esta laguna normativa y que hay que terminar, por eso la presentación de este proyecto de ley en este Congreso, hay que terminar con el negocio de la inmoralidad, hay que terminar con los negocios de las cautelares, hay que terminar con la inmoralidad y los negocios que representan las cautelares eternas, porque la inmoralidad y el negocio está sustentado en el logro de cautelares eternas, que es lo que hay que poner fin con este proyecto de ley, que no es ninguna novedad en el ordenamiento jurídico argentino, porque las provincias nos han anticipado, y bien nos han anticipado el Estado federal con sus legislaciones, y porque existe numerosos precedentes, no de países extraños a nuestra cultura, sino de países que han sido líderes en el desarrollo del derecho, como el derecho romano en Italia, como el derecho francés en su protección del Estado, como el derecho español, que ha tenido una influencia muy fuerte en las últimas décadas en Argentina, o incluso en países como Alemania. Todo eso ha llevado a la Presidenta de la Nación a tomar la decisión de enviar este proyecto de ley que regula las medidas cautelares, que, como decía, es una parte de un código contencioso administrativo que está en elaboración y que saludablemente quizás podamos presentar a este Congreso de la Nación para que lo debata con detenimiento en poco tiempo más. Esta ley, bueno, tenemos al secretario de Justicia con nosotros, pero esta ley, y va a detallar con más precisión en algunas cuestiones que hacen a la ley que se presente, pero decíamos, no pretende ningún tipo de cercenamiento de derechos individuales de los ciudadanos. Esta ley, al contrario, vehiculiza nuevos derechos a los ciudadanos y los confirma. Y por otra parte garantiza el derecho a defensa, la garantía constitucional del derecho a la defensa del Estado. Establece un equilibrio entre ambas partes. Establece la necesidad que cuando un juez recibe una cautelar, notifique al Estado y le pide un informe. Hasta ahora, cuando un juez dictaba una cautelar, lo hacía en audita parte, el Estado no se enteraba y no podía argumentar. Y es grave que la presentación de pedidos de cautelares contra el Estado se dicten livianamente, porque incluso la jurisprudencia de la Corte ha dicho siempre, tradicionalmente, que no procedían las cautelares contra el Estado, porque los actos del Estado están investidos de legalidad y se presumen legítimos, porque atrás de un acto del Estado, una ley, por ejemplo, hay un debate, hay un expediente, hay dictámenes jurídicos, hay dictámenes técnicos. Por lo tanto, así como las leyes se
se consideran por su procedimiento público, por el debate, por los dictámenes que van acompañando su expediente como válidas, como legítimas, también los reglamentos generales se consideran legítimos porque tienen el mismo procedimiento de debate, de discusión, de dictámenes previos, como los DNU, por ejemplo. Y los actos de la administración siempre tuvieron la presunción de legitimidad que lo da la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, que establece expresamente, que ha sancionado el Congreso de la Nación, que los actos de la administración se presumen legítimos. Y la Corte siempre acompañó que la cautelar no debía proceder con liviandad contra los actos generales o particulares del Estado. Sin embargo, a partir de un ablandamiento en la interpretación de la ley y de la doctrina de la Corte, se empezó a generar un verdadero festival de cautelares en Argentina que, aprovechando la laguna normativa de la inexistencia de un procedimiento específico para cautelares y la laguna de la inexistencia de un código contencioso administrativo, fueron prosperando. También presupone este proyecto de ley que una vez que el juez recibe la cautelar, le tiene que dar vista voluntariamente, y si lo desea el juez, al Ministerio Público. El juez no puede decidir sobre cuestiones que hacen al Estado, que en definitiva el Estado son los ciudadanos, sin tener la opinión del Ministerio Público como ahora, que no se le da traslado ni pedido de informe. Y por otro lado, para evitar lo que decíamos hoy, que con la cautelar se logre el objeto que se debería lograr en la sentencia y que se dilata la sentencia deliberadamente, no dando traslado a la otra parte, se pone un plazo de vigencia que para nada cercena los derechos constitucionales. Un plazo de vigencia razonable, como dijo la Corte en el caso Clarín, cuando la Corte analizó la ley de medios y advirtió que el Grupo Clarín había presentado la cautelar y que tardó 10 meses en dar traslado de la demanda, 10 meses en notificarle la demanda al Estado, que puso al borde de la caducidad el procedimiento judicial y los jueces no la dictaron. La Corte dijo que la cautelar o las cautelares debían tener un plazo razonable, y no es razonable que tengamos pretensiones que se mantienen durante 1 año, 2 años, 10 años con medidas cautelares. No tiene razonabilidad, porque quien la logró está logrando un beneficio a través de un mecanismo procesal que es absolutamente transitorio. Y como decíamos, la legalidad debe ser producto de la sentencia, no del ardid de la medida cautelar, y que esa cautelar duerma años en algún juzgado o yendo de un juzgado al otro. Por eso nos parece muy importante establecer un plazo de 6 meses que puede ser prorrogado y 3 meses para los juicios sumarísimos. Y por otro lado también plantear la caducidad por falta de impulso del procedimiento, porque es muy común, como decíamos recién, que se interponga la cautelar y una vez que logré lo que quería, al procedimiento no lo impulso más. Y ahí está el Estado bobo, que no reacciona, no puede reaccionar, porque no tenemos una normativa de procedimiento que limite la arbitrariedad, que limite la excesiva discrecionalidad que muchas veces incurre el Poder Judicial. Nosotros también queremos destacar que cuando se habla de la apelación y del efecto suspensivo, ayer hemos escuchado voces con verdaderos críticas verdaderamente disparatadas, en donde se dice, por ejemplo, que mediante la cautelar se van a afectar derechos personales, derechos a la salud, quedan absolutamente excluidas. ¿Cómo? Las cajas de seguridad, que es increíble porque la caja de seguridad pertenece a un banco y es una actividad comercial, no son del Estado, ni tampoco si fuera un banco público igualmente, tampoco es una actividad de la administración pública un banco público. Disparate como se dijeron ayer de las cajas de seguridad. Hoy otros temas más, pero quedan, digamos, afuera de este mecanismo de pedir informe al Estado y de responder los derechos personalísimos, ¿no? Cuando lo que se plantea mediante una cautelar es un derecho a la salud,
que no puede demorarse, un medicamento, bueno, una internación, cuando se plantea el derecho, obviamente, que ponga en riesgo la vida, o los derechos alimentarios, quedan fuera de esta regulación. Y están regulados, pero no con los plazos que se establecen y no con la necesidad de que el juez le pida informe al Estado. Y después, por último, el tema de la competencia. En este intento de evitar que jueces que saben que no son competentes se declaren competentes para recibir cautelares, se ha planteado el recurso de inhibitoria, que el Estado pueda ir al juez competente y decirle: señor juez, en tal juzgado que no es competente, en un juzgado, por ejemplo, laboral, se ha planteado una cuestión contenciosa administrativa, señor juez contencioso, le notificamos que hay un expediente tramitando en tal juzgado y le pedimos que pida su remisión. Esta inhibitoria es importante para el ámbito de la capital federal por el hecho de que existen fueros específicos que toman expedientes sabiendo deliberadamente que no son competentes. Bueno, mi agradecimiento a todos ustedes y le vamos a dar la palabra al secretario de Justicia.